Bueno, lo primero, presentarme. Soy Josu Fernández, Josu Fernández Baroja, tengo 30 años y tal y como ha dicho Manuela, soy el candidato independiente. Independiente por un sencillo motivo, porque no considero, digamos, que todas las cosas se adapten, no quiero decir, es que me estoy liando. No tengo ninguna vinculación directa en realidad con ningún partido, por eso les planteé la posibilidad de estar como independiente. Quiero dar en primer lugar las gracias a los compañeros de SNATU, de Podemos, de Izquierda Unida, que me hayan querido aceptar como candidato independiente y como participante de este gran grupo. Hoy no creo que sea el día en realidad para decir lo que se haría, lo que no se haría. Yo por lo menos no tengo intención de hacerlo, ya que creo que para eso estaría el periodo de campaña electoral en el que ya estaremos ya hablando y planteando las cosas. Únicamente quiero tratar de transmitiros o que conozcáis la filosofía un poco mía que tendría como trabajo, que yo lo definiría en una simple palabra y en una simple frase que es bastante sencilla: una gestión local con una visión global. Es decir, una gestión local. El ayuntamiento obviamente siempre tiene que mirar por los vecinos, tiene que hacer constantemente consultas. Yo creo que un municipio tiene que estar constantemente preguntando a los vecinos qué hacer, qué no hacer. A fin de cuentas es como una comunidad de propietarios. El presidente nunca hace nada él solo, siempre se debe a los vecinos y se tiene que juntar y hacer consultas. Y la parte que yo le llamo visión global, yo creo que todo el ayuntamiento sobre todo tiene siempre una capacidad de las cosas que hace que afecten a nivel global. Se puede citar, por ejemplo, algunos ejemplos. Es curioso que en la revista municipal de Lejona se haga siempre referencia a que hay que reciclar, pero por ejemplo el papel no reciclado. Entonces son pequeños gestos y pequeños detalles que chocan bastante. Luego hay más ejemplos, por ejemplo, el tema del impuesto de circulación. No es tampoco comprensible que se trate de favorecer vehículos ecológicos y a la hora de matricularlos, o en este caso de pagar el impuesto, sea el mismo para un vehículo contaminante que no contaminante. Entonces son pequeños detalles que yo creo que el ayuntamiento tiene opción de implicarse y de hacer ese cambio. De ahí la frase de una gestión local con una visión global. Yo por lo menos es lo que me gustaría que se trabajase en el ayuntamiento. Entonces yo poco más que decir, presentarme, ya seguiremos luchando, como ha dicho Manuela, por el cambio, y le paso la palabra a Loli, que está en la pantalla.